Cada segundo millones transmiten sus vidas al mundo, pero algunas transmisiones no terminan cuando el streamer se desconecta. ¿Qué sucede cuando la cámara sigue encendida y captura lo impensable? En este video mostramos a 6 streamers que grabaron sus últimos momentos en vivo. Era el 23 de noviembre de 2020. El aire de la tarde en Tulsa, Oklahoma, llevaba el primer indicio de invierno mientras Marlena K. se instaló en su desordenado dormitorio, ajustando el ángulo de la cámara web en su configuración de juegos. A los 26 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de electrónica local mientras construía una modesta presencia en streaming con aproximadamente 300 seguidores que la conocían por sus sesiones de juegos nocturnos y acalorados debates sobre todo, desde política hasta seguridad personal. Lo que comenzó como entretenimiento casual terminaría en tragedia antes de la medianoche. Marlena había comprado su primera pistola 3 semanas antes, una decisión que provocó interminables discusiones en su sala de chat. Trabajar en ventas al por menor en un vecindario peligroso la había hecho consciente de la seguridad, pero su audiencia de streaming seguía dividida entre partidarios y críticos que cuestionaban su conocimiento sobre armas de fuego. Con frecuencia defendía la posesión de armas durante las transmisiones, a menudo desestimando las preocupaciones de seguridad como paranoia. Su Glock 19 representaba tanto protección personal como un símbolo de independencia que estaba ansiosa por mostrar. Las pistolas modernas como la Glock de Marlena cuentan con seguros internos que evitan disparos accidentales solo cuando se siguen los procedimientos de manejo adecuados. Una bala en la recámara puede permanecer incluso después de retirar el cargador, por lo que la inspección visual de la recámara es crucial antes de cualquier limpieza o manipulación. Ese viernes por la noche, Marlena anunció una transmisión especial de preguntas y respuestas sobre limpieza de armas para abordar las preguntas de los espectadores sobre el mantenimiento de armas de fuego. Los miembros del chat expresaron preocupación de inmediato, preguntando repetidamente si el arma estaba descargada. Ella retiró el cargador frente a la cámara con confianza teatral, agitándolo hacia la webcam como prueba de seguridad. Sin embargo, nunca accionó la corredera para expulsar cualquier cartucho en la recámara. La transmisión continuó durante casi una hora mientras Marlena desarmaba parcialmente la pistola y limpiaba los componentes accesibles. El chat se volvió cada vez más agitado, con múltiples espectadores rogándole que revisara la recámara. Ella se rió de sus preocupaciones, insistiendo en que el cargador retirado significaba seguridad total. A medida que avanzaba la transmisión, sus movimientos se volvieron casuales y descuidados, manipulando la pistola repetidamente como si fuera inofensiva en lugar de un instrumento potencialmente letal. A las 11:47 de la noche, mientras demostraba lo que creía que era un paso seguro después de quitar el cargador, Marlena apretó el gatillo sin primero vaciar la recámara. La bala retenida en la recámara se disparó instantáneamente. El destello del cañón iluminó su rostro sorprendido cuando la bala impactó en su abdomen inferior. Jadeó bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras se deslizaba de lado desde su silla de escritorio hacia la alfombra. La sangre oscura comenzó a acumularse inmediatamente debajo de ella mientras gritaba de dolor y confusión. En cuestión de segundos, su madre irrumpió por la puerta del dormitorio al escuchar el disparo y gritó al descubrir a su hija sangrando profusamente. La llamada frenética al 911 de la mujer mayor se escuchaba claramente a través de la transmisión mientras intentaba aplicar presión a la herida y proporcionaba al operador su dirección. La cámara web continuó transmitiendo mientras Marlena se retorcía en el suelo, su respiración volviéndose rápida y superficial. El chat explotó con mensajes de pánico cuando los espectadores se dieron cuenta de que estaban presenciando una verdadera emergencia. Los servicios de emergencia llegaron en 8 minutos, pero Marlena ya había perdido el conocimiento debido a la gran pérdida de sangre. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarla durante el transporte a un centro de trauma cercano, pero sufrió un paro cardíaco en la ambulancia. A pesar de los esfuerzos agresivos de resucitación en la sala de trauma, fue declarada muerta a las 12:31 de la madrugada por shock hemorrágico. La autopsia reveló que la bala había perforado su intestino delgado y seccionado la arteria ilíaca, causando una hemorragia interna catastrófica en la cavidad abdominal. El médico forense dictaminó que la muerte fue un disparo accidental debido a un manejo negligente del arma de fuego. El clip de la transmisión en vivo circuló brevemente en las redes sociales antes de que los administradores de la plataforma lo eliminaran por violar las normas de la comunidad. La madre de Marlena presentó una demanda sin éxito contra el fabricante, pero los investigadores determinaron que el arma funcionaba correctamente y que la muerte resultó de un error del operador al no vaciar la recámara. Era el 14 de agosto de 2020. El aire húmedo de la tarde en Nashik, Maharashtra, se sentía pesado mientras Ritesh Pawar ajustaba la cámara de su smartphone en el estrecho almacén detrás de la casa de su familia. A los 31 años, trabajaba como videógrafo de bodas independiente, pero su verdadera pasión residía en transmitir encuentros con la vida silvestre a su modesta audiencia de 150 seguidores rurales que se reunían cada noche para verlo manejar serpientes e insectos locales. Lo que comenzó como un entretenimiento inofensivo se convertiría en una demostración fatal de confianza mal colocada. Ritesh había crecido en la región agrícola de Maharashtra, donde los encuentros con serpientes venenosas eran comunes durante la temporada de monzones.
Afirmaba tener una amplia experiencia con cobras, kraits y víboras, a menudo jactándose de su inmunidad natural y reflejos rápidos. Sus seguidores alentaban demostraciones cada vez más arriesgadas, viéndolo como un experto local, a pesar de su completa falta de entrenamiento formal o equipo de seguridad. Esa noche, Ritesh anunció que demostraría cómo manejar sin protección una víbora de Russell que había capturado ese mismo día. La serpiente de 1 metro de largo, con su distintivo patrón de diamantes marrones y negros, se enroscaba inquieta en un contenedor de plástico mientras los miembros del chat expresaban emoción. Las regulaciones locales de vida silvestre prohibían estrictamente capturar o manipular especies venenosas sin permisos, pero Ritesh desestimó las preocupaciones legales, afirmando que su ubicación rural le proporcionaba inmunidad ante la aplicación de la ley. La transmisión comenzó con Ritesh agarrando con confianza la serpiente detrás de la cabeza, sosteniéndola cerca de la cámara para un efecto dramático. Los miembros del chat lo animaron a realizar maniobras cada vez más peligrosas mientras manipulaba al reptil agitado. El cuerpo musculoso de la víbora se retorcía violentamente, su cola azotando mientras intentaba escapar de su agarre. Las manos de Ritesh probablemente se volvieron sudorosas en el aire húmedo, haciendo que su sujeción fuera cada vez más precaria a medida que las luchas de la serpiente se intensificaban. A los 14 minutos de la transmisión, el agarre de Ritesh se deslizó ligeramente mientras intentaba reposicionar la serpiente para un mejor ángulo de cámara. La víbora de Russell atacó con velocidad explosiva. Sus colmillos penetraron profundamente en su antebrazo izquierdo antes de que pudiera reaccionar. Se estremeció y maldijo, pero se rió de la mordedura, diciendo al chat que era solo un mordisco defensivo. Las 2 heridas punzantes inmediatamente comenzaron a sangrar mientras el veneno entraba en su torrente sanguíneo, aunque Ritesh continuó manejando la serpiente durante varios minutos más antes de finalmente soltarla. Dentro de 30 minutos, Ritesh comenzó a experimentar náuseas e hinchazón severa en su brazo mordido. Su antebrazo se duplicó en tamaño mientras el veneno hemotóxico destruía tejido y vasos sanguíneos. Vomitó repetidamente frente a la cámara mientras los miembros del chat le instaban frenéticamente a buscar atención médica. A pesar de la evidente angustia, se negó a terminar la transmisión, insistiendo en que los síntomas pasarían naturalmente. 2 horas después de la mordedura, Ritesh colapsó inconsciente mientras una hemorragia interna masiva abrumaba su sistema cardiovascular. El chat explotó con súplicas de emergencia mientras los espectadores lo veían convulsionar en el suelo, con sangre saliendo de su boca y nariz mientras la hemorragia interna abrumaba su cuerpo. La transmisión continuó emitiendo su condición deteriorada hasta que la batería de su teléfono se agotó a las 11:43 de la noche. Su familia descubrió su cuerpo a la mañana siguiente, sin estar al tanto de sus actividades nocturnas. La autopsia reveló que la envenenación por víbora de Russell había causado una falla completa de coagulación, resultando en un sangrado masivo en sus pulmones, riñones y cerebro. La muerte ocurrió aproximadamente 4 horas después de la mordedura debido a una hemorragia sistémica y colapso cardiovascular. Más tarde, los funcionarios del Departamento Forestal utilizaron la transmisión grabada como evidencia en investigaciones sobre el manejo ilegal de vida silvestre en la región. La muerte de Ritesh se convirtió en una advertencia, ridiculizada por comunidades en línea, destacando las consecuencias mortales de tratar a los animales venenosos como objetos de entretenimiento. Era el 12 de septiembre de 2019. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas del sótano de la casa adosada de Leah Montrose en Brampton, mientras ella organizaba su espacio de trabajo para lo que sería su última transmisión en vivo. A los 29 años, Leon había descubierto el streaming 6 meses antes como una forma de combatir el aislamiento del trabajo remoto. Su contenido se centraba en el diseño ergonómico de espacios de trabajo, reseñas de software de productividad y montaje de muebles de oficina económicos. Los espectadores apreciaban su enfoque práctico y atención al detalle, a menudo buscando su consejo sobre alternativas asequibles a equipos de oficina costosos. El montaje de escritorios de pie requiere atención precisa a las especificaciones del fabricante, particularmente en lo que respecta al refuerzo cruzado y la distribución del peso. Estas estaciones de trabajo ajustables dependen de múltiples puntos de apoyo para manejar cargas dinámicas a medida que los usuarios cambian de posición durante el día. Omitir incluso componentes de hardware aparentemente menores puede comprometer la integridad estructural bajo condiciones de uso normales. Esa tarde de lunes, Leah estaba ensamblando un escritorio de pie económico que había comprado en línea por $180, significativamente más barato que las alternativas de marca. Las instrucciones del fabricante requerían 12 tornillos de refuerzo cruzado para asegurar la estabilidad del marco, pero Leah decidió omitir 4 de ellos para acelerar el montaje para su transmisión. Varios espectadores comentaron sobre el tambaleo visible mientras ella probaba el marco parcialmente ensamblado, pero ella desestimó sus preocupaciones como excesivamente cautelosas. La transmisión continuó mientras Leah cargaba el escritorio con su equipo de computadora, monitor y teclado. El marco se balanceó notablemente bajo el peso, lo que provocó más advertencias en el chat sobre la estabilidad. Se rió de las preocupaciones, explicando que el escritorio se estabilizaría una vez cargado por completo. Su archivador de metal estaba directamente adyacente al espacio de trabajo, con su esquina afilada a la altura de la cabeza cuando ella estaba de pie en el escritorio. La proximidad nunca le había preocupado durante transmisiones anteriores desde su posición sentada.
A las 3:47 de la tarde, mientras se inclinaba hacia adelante para leer los comentarios del chat sobre el tambaleo del escritorio, Leah aplicó presión adicional al borde frontal del escritorio. El marco, inadecuadamente reforzado, se dobló asimétricamente, colapsando la pata de soporte izquierda hacia adentro mientras el lado derecho se mantenía momentáneamente. El repentino fallo estructural la lanzó hacia adelante con un impulso significativo mientras el escritorio se inclinaba bruscamente hacia abajo. Su cabeza golpeó la esquina puntiaguda del archivador de metal con una fuerza devastadora. El impacto produjo un sonido metálico nauseabundo claramente audible a través de su micrófono. Los espectadores, en pánico, comenzaron a llamar a la Policía Regional de Peel, proporcionando su dirección de transmisiones anteriores. La primera llamada de emergencia se registró a las 3:49 de la tarde, solo 2 minutos después del colapso. Los paramédicos llegaron a las 4:02 de la tarde, poco más de 10 minutos después del accidente, entrando por la puerta principal de Leah que estaba sin llave. La encontraron inconsciente junto al escritorio colapsado, con sangre acumulándose alrededor de su cabeza por la grave herida de impacto. A pesar de las medidas inmediatas de soporte vital avanzado y el rápido transporte a un hospital cercano, fue declarada muerta a las 4:31 de la tarde. La autopsia reveló una fractura deprimida en el hueso temporal donde su cabeza golpeó la esquina del archivador. La muerte resultó de una lesión cerebral traumática, ya que la hinchazón del tejido cerebral comprimió estructuras vitales que controlan la respiración y la circulación. El fabricante del escritorio posteriormente enfatizó las advertencias existentes sobre omitir componentes de hardware en sus instrucciones de ensamblaje. Era el 7 de marzo de 2019. Las luces de neón de una taberna del vecindario en Tempe, Arizona, proyectaban un resplandor ámbar sobre el estacionamiento mientras Aaron Feld se tambaleaba hacia su Honda Civic 2008, con el teléfono inteligente en la mano y la transmisión en vivo aún en marcha. A los 34 años, trabajaba como supervisor de almacén para una empresa de logística en Phoenix mientras mantenía una modesta presencia en streaming con aproximadamente 250 seguidores que sintonizaban sus sesiones de juego nocturnas y su comportamiento cada vez más errático. Aaron había estado transmitiendo durante 8 meses. Su contenido gradualmente se desplazó hacia transmisiones de la vida real a medida que sus habilidades de juego se estancaron y la participación de los espectadores disminuyó. Sus seguidores alentaban comportamientos peligrosos, viendo su disposición a aceptar desafíos como entretenimiento auténtico, en lugar de una autodestrucción preocupante. Esa noche, Aaron había estado bebiendo en la taberna durante más de 3 horas, consumiendo un estimado de 8 cervezas y 3 tragos de whisky. Su transmisión mostró que se estaba volviendo cada vez más intoxicado mientras los miembros del chat lo desafiaban a conducir a casa. El personal del bar se había negado a servirle más alcohol, pero él continuó transmitiendo desde el estacionamiento, insistiendo en que era perfectamente capaz de conducir. Varios espectadores le instaron a llamar a un taxi, pero otros lo animaron a demostrar su sobriedad conduciendo en cámara. Aaron encendió su coche a las 11:43 de la noche, colocando su teléfono en el tablero para capturar su conducción. La transmisión lo mostró luchando por mantener la posición en el carril mientras se incorporaba a una carretera principal, zigzagueando ligeramente y corrigiendo en exceso su dirección. El chat explotó con reacciones mixtas mientras algunos espectadores pedían que se detuviera, mientras que otros aplaudían su comportamiento imprudente. Su habla estaba notablemente arrastrada mientras respondía a los comentarios, apartando la vista de la carretera por periodos peligrosos. Se acercaba a una intersección importante en Tempe mientras Aaron mantenía aproximadamente 45 millas por hora en una zona de 35 millas por hora. El semáforo había estado en rojo durante casi 4 segundos cuando su Honda entró en la intersección sin reducir la velocidad. Un camión de reparto que viajaba hacia el este en la calle transversal golpeó la puerta del lado del conductor con una fuerza devastadora. El impacto ocurrió a las 11:47 de la noche. La colisión fue capturada tanto por la transmisión de Aaron como por las cámaras de tráfico cercanas, mostrando el violento impacto en T que aplastó el lado izquierdo de su vehículo. El teléfono de Aaron continuó transmitiendo durante varios segundos después del impacto, la cámara temblando violentamente antes de que la pantalla se pusiera negra. El audio capturó el chirrido del metal y el silbido de fluidos escapando antes de cortarse por completo. Testigos en la intersección llamaron inmediatamente al 911, con la primera llamada de emergencia registradas a las 11:48 de la noche. El conductor del camión de reparto, que sufrió heridas leves, también contactó a los servicios de emergencia mientras intentaba verificar el estado de Aaron. Los paramédicos llegaron a las 11:54 de la noche, 6 minutos después de la colisión, pero Aaron ya había fallecido. El impacto lateral masivo había aplastado el compartimento del conductor, atrapándolo en los restos. Los equipos de rescate necesitaron herramientas de extracción hidráulica para sacar su cuerpo del Honda destrozado. La autopsia reveló una compresión severa del pecho debido a la intrusión de la puerta, causando múltiples fracturas de costillas que perforaron ambos pulmones. La causa principal de la muerte fue la ruptura de la aorta por las fuerzas de desaceleración masiva, resultando en un colapso cardiovascular instantáneo y una hemorragia interna masiva. El contenido de alcohol en sangre de Aaron medía 0.19%, más del doble del límite legal para conducir. La taberna fue investigada posteriormente por los reguladores estatales tras el accidente que reveló que el personal había seguido sirviendo a Aaron a pesar de su evidente intoxicación. El establecimiento cesó sus operaciones en los meses siguientes.
Era el 18 de junio de 2019. El sol mediterráneo brillaba sobre los edificios de piedra caliza desgastada del casco antiguo de Marsella mientras Julien Morel ajustaba su cámara GoPro en el borde de un edificio de apartamentos de 5 pisos. A los 22 años, Julien había descubierto el streaming 8 meses antes como una forma de documentar sus estudios de arquitectura y entrenamiento de parkour. Su contenido se centraba en explorar los edificios históricos de Marsella, analizando técnicas de construcción mientras realizaba movimientos atléticos a través de tejados y fachadas. Los edificios históricos de piedra caliza de Marsella, algunos que datan del siglo XVIII, sufren de décadas de exposición al clima mediterráneo, corrosión por aire salino y mantenimiento inadecuado. Las cornisas de piedra y los parapetos desarrollan fisuras finas que comprometen la capacidad de carga, haciéndolos peligrosos para soportar el peso humano. Esa tarde, Julien planeó transmitir en vivo una caminata por los tejados de 3 edificios conectados en el distrito de Panier, demostrando transiciones arquitectónicas entre diferentes periodos de construcción. La ruta incluía varios salientes de piedra decorativos que parecían sólidos pero que no habían sido inspeccionados por su integridad estructural. Su transmisión comenzó a las 2:15 de la tarde con comentarios seguros mientras navegaba por el primer edificio. La caminata transcurrió sin problemas durante 20 minutos mientras Julien explicaba detalles arquitectónicos y respondía a los comentarios del chat. Sus seguidores alentaron maniobras cada vez más arriesgadas, solicitando un examen más cercano de la ornamentada piedra a lo largo de los bordes del edificio. El tercer edificio presentaba un elaborado parapeto del siglo XIX con proyecciones decorativas de piedra caliza que parecían estructuralmente sólidas. Julien se posicionó en el estrecho saliente, leyendo mensajes del chat mientras caminaba hacia atrás para mantener el contacto con la cámara y su audiencia. A las 2:37 de la tarde, mientras retrocedía por el parapeto decorativo, el pie izquierdo de Julien aterrizó en una sección de piedra caliza que había desarrollado fracturas internas por décadas de expansión térmica y infiltración de humedad. La repisa de piedra se desprendió completamente bajo su peso de 165 libras, cayendo la mampostería fracturada hacia la calle abajo. Julien cayó hacia atrás en el aire abierto, sus brazos girando desesperadamente mientras la gravedad tomaba el control. La GoPro continuó grabando su descenso de 5 pisos, capturando su cuerpo golpeando 2 toldos de lona que ralentizaron pero no pudieron detener su caída. El primer toldo se rasgó completamente cuando el impulso de Julien lo llevó a través de la tela, girando su cuerpo horizontalmente antes de golpear el segundo toldo con su espalda y hombros. El segundo impacto lo volteó de cabeza hacia la acera de concreto abajo, donde aterrizó con una fuerza devastadora a las 2:38 de la tarde. La cámara, aún sujeta a su casco, capturó el impactante golpe y el inmediato charco de sangre alrededor de su cuerpo inmóvil. Los peatones comenzaron a gritar al hacerse evidente la gravedad del accidente. Los transeúntes llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, con la primera llamada registrada a las 2:39 de la tarde. La GoPro continuó grabando brevemente después del impacto antes de que el metraje se cortara, siendo revisado más tarde por los investigadores. Los socorristas llegaron a las 2:46 de la tarde, 7 minutos después de la caída, pero Julien no mostró signos de vida. El trauma masivo en la cabeza fue inmediatamente evidente, con los socorristas declarándolo fallecido en el lugar. La autopsia reveló múltiples fracturas espinales por los impactos con el toldo y una destrucción craneal catastrófica por el impacto con el concreto. Los médicos forenses confirmaron que la supervivencia habría sido imposible dada la magnitud del politraumatismo por la caída de 5 pisos. Más tarde, los inspectores de edificios realizaron una evaluación estructural del edificio involucrado, descubriendo un deterioro en la mampostería que requería reparaciones. Era el 15 de octubre de 2020. El frío otoñal se había asentado sobre Leeds mientras Colin Bruce preparaba su desordenado taller en el garaje para lo que sería su última transmisión en vivo. Colin, de 47 años, había descubierto el streaming 18 meses antes cuando su negocio de restauración de muebles tuvo dificultades durante la recesión económica. Su taller de garaje, convertido de un espacio residencial de los años 1960, servía tanto de lugar de trabajo como de estudio, lleno de décadas de herramientas acumuladas, restos de madera y proyectos a medio terminar. Esa tarde de martes, Colin planeaba instalar tiras de luces LED a lo largo del techo de su garaje para mejorar la visibilidad en trabajos de restauración detallados. El proyecto requería colocar las luminarias a 8 pies sobre el suelo de concreto, lo que necesitaba su escalera extensible de aluminio. Su escalera de 12 pies había perdido sus almohadillas de goma en los pies meses antes, dejando puntos de contacto de metal desnudo que proporcionaban un agarre mínimo en superficies lisas. Varios miembros del chat comentaron de inmediato sobre el ángulo pronunciado y la posición inestable.
pero Colin desestimó sus preocupaciones como excesivamente cautelosas, explicando que había usado la configuración innumerables veces antes. La instalación procedió normalmente durante los primeros 20 minutos mientras Colin montaba las luminarias a lo largo de las vigas del techo. El suelo de su garaje, cubierto con una fina capa de aserrín y residuos de tinte para muebles, ofrecía un apoyo traicionero para los pies de metal de la escalera. Cada vez que cambiaba de posición o alcanzaba herramientas, la base de la escalera se deslizaba ligeramente sobre el concreto contaminado. Las advertencias en el chat se intensificaron cuando los espectadores notaron el ángulo cada vez más precario, pero Colin permaneció concentrado en completar las conexiones eléctricas. A las 3:42 de la tarde, mientras se estiraba para conectar la última lámpara, el peso de Colin se desplazó más allá del centro de gravedad de la escalera. La base se deslizó hacia un lado con violencia repentina. Los pies de metal no encontraron agarre en la superficie de concreto resbaladiza. Colin cayó hacia atrás y de lado, su cuerpo girando mientras la escalera se derrumbaba debajo de él. Golpeó el suelo de concreto de cabeza con una fuerza devastadora. Su cuello se hiperextendió cuando su cráneo hizo contacto con la superficie implacable. La cámara web, colocada en su banco de trabajo, capturó solo el estruendo metálico de la escalera al estrellarse contra el suelo. El audio captó un breve sonido de jadeo antes de que la transmisión cayera en completo silencio. Los miembros del chat reconocieron de inmediato la gravedad del accidente, escribiendo frenéticamente mensajes de emergencia mientras la transmisión continuaba emitiendo el garaje vacío. La primera llamada de emergencia fue realizada por un espectador dentro de un minuto después de la caída, proporcionando la dirección de Colin de transmisiones anteriores. La policía local llegó a las 3:58 de la tarde, 14 minutos después del accidente, entrando por la puerta principal de Colin que estaba sin cerrar. Lo encontraron inmóvil en el suelo de concreto. Su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural debajo de la escalera caída. Los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales al llegar, con un trauma espinal evidente que hacía inútiles los intentos de reanimación. El forense fue notificado de inmediato y el garaje fue asegurado como escena de accidente en espera de investigación. La autopsia reveló una fractura completa de la columna cervical en las vértebras C5 a C6, causando una sección inmediata de la médula espinal y parálisis respiratoria. La lesión por hiperextensión ocurrió instantáneamente al impactar, resultando en la muerte en segundos por la incapacidad de respirar. La familia de Colin archivó su colección de tutoriales de taller y vendió los derechos de contenido a un colegio técnico local, utilizando los ingresos para financiar cursos de seguridad en el uso de escaleras para aprendices de oficios. Más tarde, los funcionarios de seguridad mencionaron el accidente en discusiones locales sobre seguridad en talleres, enfatizando la correcta colocación y estabilización de escaleras. Gracias por ver. Si te gustan estas historias, haz clic aquí.